Dani, yo creo que no podríamos, bueno, podríamos tratarlo después, pero yo quisiera que lo hagamos así. Creo que no podemos continuar si es que no establecemos las diferencias con el marxismo, porque yo creo que, o sea, como ya hablamos en el anterior episodio, para mí, y como tú me ilustraste, también el anarquismo y el marxismo pretenden llegar al mismo lugar, y yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre teóricamente sería bueno que establezcamos diferencias para quienes nos están escuchando. Ujú. Entonces, Dani, primero te quería comentar una diferencia que me pareció muy importante y es que el anarquismo es una ideología, se diferencia con el marxismo porque el anarquismo es una ideología de todas las clases oprimidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ortodoxia marxista es prácticamente una ideología del proletariado. El anarquismo es un poco más policlasista, si lo queremos ver así. El anarquismo se extiende un poco más a todas las clases oprimidas. Para poner un simple ejemplo, el feminismo. El feminismo es más anarquista que marxista, si lo queremos ver así, porque el marxismo, y te acuerdas, Dani, que hablamos también en el anterior episodio, decíamos que los movimientos indígenas en América Latina no eran marxistas porque esto era siempre del proletariado. Yo creo que todos los movimientos que parten de clases oprimidas siempre van a ir un poco más al anarquismo porque su ideología per se se basa en todas las clases oprimidas. Esa era la primera diferencia, Dani. Sí, podemos ver que como tú dices, el marxismo ortodoxo se basa mucho más en la clase obrera, en un proletariado, mientras que el anarquismo puede tener un espectro más amplio de hacia quienes representa. Por eso también el feminismo que critica al patriarcado, que critica los roles de género, se adhiere más a una ideología anarquista porque permite que todos estos grupos minoritarios y oprimidos logren tener un espacio en común. Sí, esa me parece una gran diferencia. Yo te puedo decir otra, por ejemplo, ya hablamos la anterior vez sobre cómo Bakunin y Marx, eh, que antes eran amigos, se pelearon. Eh, Primero, también quisiera decir lo que tienen en común Bakunin y Marx. Ellos formaron la primera internacional, que era esta reunión, este grupo de socialistas, de anarquistas, de comunistas, de gente de izquierda, que por primera vez se reunía internacionalmente. Entonces ellos formaron la primera internacional. También ambos hablan de que en una sociedad ya a la que quieren llegar, el Estado debe desaparecer porque el Estado reproduce el capitalismo. Ujú. También los dos dan una crítica al capitalismo y están un poco, eh, están de acuerdo en que lo que debe, eh, pre- lo que debe seguir al capitalismo debe ser una sociedad, podríamos llamarla mucho más socialista o comunista. Sin embargo, en lo que se diferencia la idea de los dos es en el rol del Estado en esta transición, porque Exacto. Bakunin quería un asalto directo, inmediato hacia el Estado y no tenerlo como en su rol transitorio, como lo decía Marx, porque para Marx el Estado en la transición entre el capitalismo y el socialismo y luego hacia el comunismo debía servir para los intereses del socialismo, para poder justo ir del capitalismo hacia el socialismo. Es más una herramienta de poder de la clase obrera para poder eh, para transformarse. Entonces, esa también es otra de las principales diferencias. ¿Cuál es el rol del Estado dentro de esta transición entre el capitalismo y lo que viene después? Para los anarquistas no debe haber, o sea, debe haber un ataque directo al Estado y este debe desaparecer, mientras que para los marxistas, para los comunistas, para los socialistas, el Estado debe ser necesario en la transición para dar poder a la clase obrera y que esta misma clase obrera sea la que se pueda liberar a sí misma. Pero sí, esa me parece otra diferencia importante. Comparto contigo, Dani. Yo creo que esa de hecho es la diferencia más importante. Yo también la tenía y como ya la explicaste muy bien, para no redundar, igual simplemente quería dar una cita de Proudhon que creo que también puede resumir esto bastante bien. Él menciona que haciendo una crítica al marxismo, obviamente, Proudhon dice que una revolución que pretenda acabar con la diferencia de clases sin acabar con el Estado solo engendra una nueva sociedad de clases y una nueva clase dominante.
Esto es lo que ya hablamos, no vamos a profundizar porque ya hablamos de esto, de cómo a veces esta transición, este Estado socialista, esta dictadura del proletariado, a veces puede no ser tan eficiente si es que se perpetúa. Bueno, no vamos a meternos en eso, pero sí, esa es la diferencia es una de las mayores diferencias entre el anarquismo y el marxismo. Entonces, creo que también con eso, no sé, ¿tienes otra diferencia, Dani? Yo realmente creo que no, eso quería topar esas dos cuestiones, que es policlasista y lo del Estado, de ahí no tengo otra diferencia. Sí, y creo que esto también evidencia que no hayan tantas diferencias que quizás tienen muchos más intereses en común que desacuerdos al fin y al cabo. Y creo que una unión entre anarquistas, comunistas, marxistas, netamente anticapitalista, puede ser más beneficiosa a través de justo la dialéctica, el diálogo, para entender cuáles son los pros, los contras de cada postura y poder desde ahí partir, porque tienen muchos intereses en común. O sea, al fin y al cabo, en su parte más esencial, más básica, quisieran llegar a lo mismo, una sociedad sin clases, una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, que dé oportunidad a todos, pero, pero sí, o sea, podemos ver de alguna manera una forma de unir a las dos ideologías es, por ejemplo, eh, tener una, o sea, no solo enfocarse en las clases, en la clase trabajadora como los oprimidos, sino también meter en todo este saco a mujeres, a minorías indígenas, a muchos otros grupos oprimidos de los que el anarquismo sí los puede tener más en cuenta. Entonces, sí, esto también me parece una manera de ver que quizás los intereses en común son más grandes que las diferencias entre las dos ideologías.